La Organización Mundial de la Salud ha resaltado en múltiples informes que en el mundo hay alrededor de 1.000 millones de personas que viven con un trastorno mental, en donde la depresión es una de las principales causas de enfermedades y discapacidad en los niños, niñas y adolescentes, así como que aproximadamente cada 40 segundos en el mundo alguien muere por suicidio. Por lo tanto, la organización ha instado a los gobiernos a hacer de la salud mental un foco para desarrollar las políticas públicas, pero esta dinámica de desarrollo se hace compleja, especialmente en países de ingresos bajos y medios. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en los países de ingresos bajos y medios, el 75% de las personas con problemas de salud mental no reciben ningún tratamiento. La pandemia exacerbó estas brechas de acceso y empeoró el estado de la salud mental de muchas personas debido al aislamiento y la gran cantidad de fallecidos. En el caso específico de Colombia, la encuesta de salud mental del Ministerio de Salud y Protección Social evidenció que alrededor del 52,2% de los jóvenes encuestados presentaba entre 1 o 2 síntomas de ansiedad. La crisis ocasionada por el COVID-19 trajo nuevos retos para la salud mental de las personas. Medidas como el distanciamiento físico, las cuarentenas obligatorias, el cierre de instituciones educativas y los cambios en las tareas de los hogares son factores que afectan la salud mental, llegando a provocar incrementos en el número de casos de estrés, ansiedad y depresión. La salud mental debe convertirse en un tema prioritario desde el Ministerio de Salud y replicado en las diferentes dependencias regionales. Es un asunto que no da espera, sobre todo cuando las cifras de depresión, suicidio e inestabilidad emocional van en aumento. Por esa razón, hoy queremos destacar el trabajo de la Gobernación del Atlántico, que decidió de manera autónoma apersonarse del problema, creando el Servicio de Urgencia de Salud Mental en la ESE Universitaria del Atlántico. Hoy en Sucesos hablamos de este tema. Doctora Alma Solano, ¿cómo va a funcionar todo este programa en el que están empeñados profesionales y personal administrativo de la Gobernación del Atlántico? Pues Jorge, así como tú lo dices, con la preocupación que tenemos y los hallazgos de nuestras cifras, hemos construido un modelo cercano a la gente, pero además con un canal directo de atención sin barreras de acceso. Lo primero, un punto de atención de urgencias ubicado aquí en Barranquilla, en el barrio Los Andes, 24 horas de atención por especialistas, psicólogos, psiquiatras y médicos entrenados para poder resolver cualquier situación de crisis que pueda presentar nuestra comunidad. Y en los municipios, contamos en la sede de Soledad y en la sede de Sabana Larga con psiquiatras y psicólogos en el servicio de urgencias y en el servicio de consulta externa que van a poder atender esas situaciones que se presenten de crisis o de atención continuada que requieran nuestros pacientes. Esos pacientes de los municipios que después necesiten alguna hospitalización, los vamos a trasladar nosotros, porque somos una red, Jorge. Funcionamos con la red al distrito de Barranquilla, aquí a nuestra sede de salud mental, para que reciban el tratamiento adecuado. Ahora, una persona que llega a este lugar y tiene un trauma, es un joven que intentó quitarse la vida, ¿cuál es el tratamiento que le dan a ese muchacho? Depende de la situación en que llegue ese joven. Por ejemplo, el paciente llega y se le hace una evaluación inmediata por psiquiatría. Si encontramos al paciente en condiciones de depresión profunda, situaciones que tal vez no pueda manejar desde su casa, tenemos la opción de dejarlo hospitalizado inmediatamente a recibir un tratamiento inicial de la crisis y para que después siga en su tratamiento de controles de psicoterapia por la consulta externa. Pero si el paciente muestra una capacidad todavía de control de acuerdo a la evaluación, inmediatamente lo empezamos en consulta externa y le hacemos seguimiento telefónico, sobre todo en los casos de intentos de suicidio, desde nuestra línea 24 horas para que se sienta acompañado de manera permanente. ¿Qué hay aquí
hay camas, una persona que viene con una crisis puede permanecer durante un determinado tiempo. ¿Qué le ofrecen? Aquí tenemos un servicio de urgencias, como cualquier urgencia de la ciudad donde atienden trauma o un infarto, solo que la única especialidad que atendemos aquí son temas de salud mental con psiquiatría. En este espacio de urgencias lo revisa el médico, evalúa su situación cognitiva y dependiendo de su estado se define si se deja en observación o si requiere hospitalización inmediatamente. Si requiere hospitalización, tenemos las camas disponibles aquí en nuestra red para poderlo hospitalizar y en los casos que después de la observación el paciente evoluciona hacia la mejoría, pues se puede programar inmediatamente la cita y eso es clave. Sale con su cita programada inmediatamente para el control y con su tratamiento para que lo inicie una vez salga de la institución. ¿Se ha fortalecido el programa de profesionales relacionados con sociología, psicología, psiquiatría, para enfrentar este nuevo reto que ustedes están manejando? Completamente, Jorge. Vinculamos nuevos psiquiatras, psiquiatras con experiencia y psiquiatras jóvenes que nos están apoyando en este proceso, no solo aquí en la sede de salud mental, sino para la sede de Soledad y Sabana Larga. Y aparte de eso, nosotros desde la Secretaría de Salud, porque el programa de salud mental no es simplemente la atención, es también un trabajo comunitario. Desde nuestra Secretaría contamos con 20 psicólogos que visitan los diferentes municipios del Atlántico haciendo acompañamiento familiar y trabajo dentro de las escuelas para llevar un mensaje de habilidades y fortalecer las habilidades para la vida de nuestros jóvenes. ¿Cómo va a ser el manejo de las personas que tengan dificultades mentales en los municipios del departamento? ¿Cómo va a ser esa conexión con este que es el centro principal? Jorge, y eso es bien importante. Aquí hay varias formas de poder acceder a la ruta de atención de salud mental. La primera, en situación de crisis, nuestros hospitales locales, el Hospital Local de Juan de Acosta, el de Campo de la Cruz, han recibido entrenamiento por parte de nosotros, de la Secretaría de Salud, para poder atender urgencias de salud mental. En esas urgencias de nuestros hospitales locales verifican la situación. En caso de que se requieran, se pueden contactar con nosotros inmediatamente con el psiquiatra de turno que tenemos aquí o en alguna de las sedes de Soledad y Sabana Larga y se define la conducta. Si el paciente requiere ser hospitalizado, en la red de sistema de referencia y contrarreferencia con nuestras ambulancias lo trasladamos desde el municipio hasta acá para que pueda recibir la atención adecuada. Y la otra ruta, Jorge, es a través de nuestra línea de salud mental, donde la gente también puede comunicarse 24 horas y nosotros también lo direccionamos hacia la atención que éste requiera. Doctora Alma, después de pandemia, como que se despertó un monstruo. Después de pandemia, como que hemos estado observando casos de suicidio, depresión, ansiedad, todo eso estaba como escondido y salió a flote ahora, cuando la gente de alguna manera tiene la posibilidad de salir, de tratar de reorganizar su vida nuevamente. ¿Había mucha información acumulada sobre estas personas? Jorge, los momentos de pandemia, sobre todo en los momentos de pico, ese año 2020 y parte del año 2021 fueron muy difíciles para todos. Las situaciones del aislamiento que tuvimos que vivir 4 meses en nuestro país, las restricciones después con las que estuvimos, el hecho de que los jóvenes no fueran a clase, definitivamente fue un detonante para que en algunos casos se aceleraran las patologías mentales y en otros se iniciaran procesos de depresión o de ansiedad que no habían vivido nunca. La información que teníamos por la misma situación de la pandemia era muy poca. El año pasado empezamos a observar cómo la gente empezó a manifestar cómo se sentía. Y es por eso que empezamos a organizar este plan. Nosotros tenemos la garantía aquí de la prestación y después resolvemos lo del dinero. Y esa ha sido como una meta que nos hemos puesto en este nuevo modelo de atención de Red Jorge. Lo importante no puede ser la plata. Tenemos que dejar de hablar de la plata y preocuparnos más por la gente. Y por eso estamos construyendo estas rutas distintas. ¿El subregistro cómo se está manejando? Pues Jorge, no es fácil identificar el subregistro. Nuestros datos hoy nacen a partir de lo que la gente consulta y los hallazgos que nosotros podemos hacer en los colegios donde estamos visitando. Pero hay personas que sabemos que no han consultado, que sabemos que no le han contado a nadie y están sufriendo en silencio en sus casas. Y ese es el mensaje que queremos enviarle a todos. Esta es la oportunidad para que saquemos lo que estamos sintiendo, para que busquemos la ayuda que necesitamos. Rutas claras de atención donde no va a haber barrera de acceso, se garantiza la confidencialidad, Jorge, que es algo que también la gente tiene mucho temor y que reciban el tratamiento que requieren. Ya hemos hablado de suicidio, ansiedad y todas estas cosas, pero también hay una ruta muy peligrosa que puede conducir a problemas de desestabilización mental y es
la agresión hacia las mujeres, la violencia intrafamiliar. ¿Cómo este programa que está organizando la gobernación puede ayudar a la familia en temas relacionados con violencia intrafamiliar? Nosotros estamos trabajando en llave con la Secretaría de la Mujer del Departamento del Atlántico para que en esos casos donde hay violencia familiar, primero se garantice el abordaje de esa mujer que ha sido maltratada, violentada, sin que se revictimice más su estado. Y segundo, un trabajo especial con los hijos de estas mujeres y sus familias, para que ellos también logren superar estas situaciones y que sus hijos no se generen episodios o conductas repetitivas de violencia en futuro. Eso es un trabajo que estamos haciendo con ellos. Igual eso está cubierto desde el Plan Obligatorio de Salud con un programa especial distinto al programa de salud mental, pero que lo fortalecemos con nuestro programa. Doctor Alma, ¿cómo va a ser la ruta? Enfoquémonos un poquito más en esto, que la gente sepa cómo llegar a esta unidad mental que le va a resolver los problemas a sus hijos, a sus familiares o a las mismas personas cabeza de familia. Las rutas son dos básicamente. La primera, si tenemos una situación de crisis, acudir a esta urgencia. En el caso de Barranquilla, 24 horas ubicada en el barrio Los Andes. En los municipios del Atlántico, en su hospital local, puede llegar a su urgencia de su hospital local y ellos directamente ya tienen el entrenamiento para definir si se remite a esta sede o si se puede enviar a nuestras sedes que están ubicadas en Soledad y Sabana Larga. Y para los que viven en Soledad y Sabana Larga, directamente pueden llegar a la urgencia de nuestra sede de Soledad, que era el antiguo Hospital Juan Domínguez Romero, y el Hospital Departamental de Sabana Larga. Ahí tenemos especialistas en psiquiatría atentos a recibir a estos pacientes y manejarlos con los tratamientos que ellos requieren. Un dato realmente preocupante es que en junio solo el 0.9% reportó haber buscado ayuda de un profesional, psicólogo o terapeuta. Las mujeres tienen más tendencia a buscar ayuda, pero no en un porcentaje muy alto, mientras que las personas de 25 a 54 años son quienes buscan más apoyo profesional. Realmente las estadísticas y las cifras que estamos manejando son alarmantes. Tenemos más de 300 llamadas en lo que va en el primer trimestre, y de esas 300 llamadas la mitad tienen que ver con intentos de ideación suicida en nuestra población, que abarca niños, niñas y adolescentes hasta los 21 años, que es una población vulnerable. Y aparte de eso, pues todas las crisis que se presentan extra, que son trastornos de ansiedad, depresión, problemas familiares, problemas de violencia, de abuso. Entonces realmente estamos en un problema de salud pública a nivel de salud mental. Ya llevamos casi 14 suicidios a nivel del Atlántico, y creo que son unas cifras para monitorear, unas cifras para intervenir, unas cifras para comunicar, y que estas cifras no nos asusten. Cuando tomamos el tema con mucha responsabilidad, como es la salud mental, los medios de comunicación tienen un gran compromiso, porque hay que tratarlo, que es una enfermedad, que es un trastorno, y hay que intervenirlo. Yo creo que las cifras nos están diciendo que algo está pasando y que se hace urgente hacer acciones para que generen esperanzas y vida, Jorge. En el caso específico de Colombia, la encuesta de salud mental del Ministerio de Salud y Protección Social evidenció que alrededor del 52,2% de los jóvenes encuestados presentaba entre 1 o 2 síntomas de ansiedad. Uno de los aspectos que influyen en la salud mental, sobre todo de los jóvenes, es el hecho de acudir a las drogas, asunto que, lejos de ayudar, complica el panorama. Farmacodependencia, siempre ha existido, digamos, esta situación que se asocia, que es concomitante junto con otras patologías que normalmente tienen que ver como la depresión, como la ansiedad, porque sabemos que el consumo de drogas va muy ligado a las emociones y a cómo las personas se están sintiendo y quieren, digamos, que calmar ese tipo de emociones. Entonces, dependiendo del abuso de las sustancias, es que las personas ya ahí van cambiando la droga que usan. Y por supuesto los jóvenes ahora pues les gusta mucho probar nuevas sustancias, porque hay un aumento del consumo de nuevas sustancias psicoactivas, pues las que ya nosotros conocemos. Y pues con la pandemia, el confinamiento y todo lo que tiene que ver con la virtualidad,
Se han aumentado también el consumo de drogas en jóvenes y también cabe aclarar que ha aumentado los trastornos de la conducta alimentaria. La farmacodependencia es uno de los factores de mayor riesgo que se ocasiona para el suicidio. Indudablemente que la sustancia psicoactiva, el ingerir alcohol, son uno de los detonantes que exacerban una conducta en el individuo. Y yo creo que estas son una de las problemáticas psicosociales que desde la administración, la familia, tiene que ser muy responsable en llevar al paciente. Y yo creo que en buena hora aplaudimos esta iniciativa porque nos muestran acciones concretas y es la esperanza de una familia en hacer una intervención a su familiar que está padeciendo la adicción, ¿verdad? Entonces me parece muy importante. Esto es uno de los factores que son supremamente detonantes. La pandemia de COVID-19 ha afectado a la salud de las personas, pero también a sus objetivos, su dinámica familiar, su rol laboral y su estabilidad económica. En este sentido, constituye una crisis global sin precedentes que ha ejercido un impacto sobre la salud mental a través de múltiples mecanismos de forma simultánea y que requiere una actuación urgente. En temas de salud mental, la pandemia ha dejado muchas secuelas neuropsiquiátricas y en diferentes tipos de población. Por ejemplo, el adulto mayor, las personas que tuvieron que estar mucho tiempo confinados, dejó problemas de ansiedad, de angustia, de estrés y de depresión. El sentirse en situación de soledad, en sentirse que no podían de pronto salir, entonces ahora también para ellos es una angustia tener que volver a salir, porque hubo un proceso de adaptación al confinamiento y ahora también adaptarse a volver a salir. También tuvimos el abuso de sustancias psicoactivas, pero uno de los temas que más se intensificó fue el maltrato intrafamiliar. Esta parte en que la convivencia de pronto no era algo del día a día en las familias que tenían que pasar más tiempo, se daban unos casos de aumento de violencia intrafamiliar y por supuesto la depresión y la ansiedad que ya de por sí estaban aumentadas, pues se vieron mucho más exacerbadas. Indudablemente se perdieron espacios, se perdieron amigos, se perdieron la oportunidad de interacción, pero creo que también nos sigue dejando esa inquietud que la salud mental hay que intervenirla, que ya no podemos seguir estigmatizando un tema que realmente tenemos una deuda histórica, por así decirlo, porque debe ser políticas públicas deben ser muy claras. Entonces yo creo que nos ha dejado esa inquietud a nuestros mandatarios y de hecho esta es la respuesta, ¿verdad? Aplaudo a la gobernación, a la doctora Elsa Noguera y todos aquellos que tengan una iniciativa para poder hacer intervenciones responsables, oportunas, que vayan y apunten a la prevención en los temas que son de salud mental. En los últimos años, el aumento en el uso de redes sociales y su impacto en la salud mental de los jóvenes se ha convertido en un tema de especial relevancia y preocupación. En esta línea han surgido una serie de revisiones y estudios relativos al rol que juegan las redes sociales en la salud y la seguridad física y mental de niños y adolescentes. Todo desde la pandemia se pasó a la virtualidad y dentro de la virtualidad lo que más tuvo aumento fueron las redes sociales y en las redes sociales que tenemos tiene que ver más con los influenciadores, con todas las personas que también tenían que vivir de la virtualidad. Entonces comenzaron a crearse diferentes escenarios en los que se podían usar de manera positiva, pero también había un auge de manera negativa. Entonces, claro, nuestros jóvenes, nuestros niños y los adolescentes estaban expuestos a ver cualquier tipo de información en redes sociales, a no saber filtrar qué información se podía ver o no. A veces los padres no pueden tener el control total de lo que los hijos están viendo en redes sociales y eso genera, y esa influencia, porque es una influencia, genera que los jóvenes y los niños estén expuestos a sufrir de mucha angustia por
querer ser de una forma o por querer parecerse a alguien, puede generar baja autoestima, puede generar mucha tristeza y soledad, porque también al no tener esa interacción con sus pares, se sentían que los amigos se estaban distanciando, que la vida no era igual, entonces también hubo mucha depresión. Hay que tener en cuenta que la adolescencia es muy importante porque tenemos cambios físicos, psicológicos, porque los jóvenes se están desarrollando. Y es importante no descuidar la salud mental porque es donde comienzan a aflorar estos miedos y estos temores para la vida adulta. Las redes sociales, si bien han sido, es como nos ha salvado en el momento de la pandemia porque nos permitió interactuar, resaltando lo positivo, pero indudablemente las redes sociales tienen que ser supervisadas por el adulto. Las redes sociales también de una u otra manera son como que la aceptación, y un joven cuando no tiene esos elementos, herramientas y recursos emocionales, seguramente las redes sociales van a influir de manera negativa en su autoestima. Hay mucha información que es información violenta, inadecuada, que necesitan la supervisión de la familia, pero también del sector educativo, el manejo adecuado de las redes sociales para que no todo lo que se maneja en las redes sociales puede ser positivo. Entonces yo creo que hay que ser muy prudente, cuidadoso. Si bien las redes sociales nos van a proporcionar una gran información, también en las redes sociales encontramos una línea de riesgo para aquellos muchachos que no tengan la supervisión del adulto.